grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar, bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Bendiciones, hermanos. Continuamos, hermanos, con el programa y ahora tendremos la lectura de las noticias del fin, la cual nos las va a presentar nuestro hermano Yafet Sandres. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. La primera noticia es el megaproyecto que China ya construye en Latinoamérica con una inversión mayor a $1.000 millones. Tendrá la mayor eficiencia de tráfico en el continente. Con una inversión superior a los $1.000 millones, un consorcio chino lidera un ambicioso proyecto en Latinoamérica que promete optimizar la conectividad vial y potenciar el comercio internacional en la región, beneficiando a millones de personas y sectores claves de la economía. Un megaproyecto de infraestructura en Latinoamérica con una inversión de $1.420 millones se perfila como una de las iniciativas más ambiciosas para transformar la conectividad y mejorar el flujo vehicular de la región. Este desarrollo, adjudicado a un consorcio liderado por empresas chinas, promete un impacto significativo en la economía y la logística continental, consolidándose como una de las mayores obras de ingeniería en el hemisferio. Actualmente, en fase de construcción, esta obra busca reducir los tiempos de desplazamiento entre importantes zonas urbanas y áreas estratégicas, optimizando el tráfico y facilitando el comercio regional e internacional. Con amplios beneficios proyectados, se espera que impulse tanto la movilidad local como la competitividad global. El cuarto puente sobre el Canal de Panamá es un megaproyecto impulsado por un consorcio de origen chino y pensado para transformar la movilidad en uno de los puntos estratégicos de Latinoamérica. Este proyecto incluye la construcción de un puente atirantado, ubicado al norte de la región del conocido Puente de las Américas. Esta estructura será clave para reducir la congestión vehicular que afecta a la región, permitiendo un tráfico más fluido y seguro entre las áreas este y oeste de Panamá. Con una extensión aproximadamente de 6.5 kilómetros y una capacidad de 8 carriles para vehículos, el cuarto puente busca consolidarse como un punto de referencia en la infraestructura latinoamericana. Además, incluirá 2 líneas para la expansión del sistema de transporte metro, lo que representa un avance hacia la integración de diferentes sistemas de movilidad en Panamá. El cuarto puente sobre el canal no es solo internacional, solo es un proyecto importante para Panamá, sino que también tiene implicaciones significativas para el comercio internacional y el desarrollo de Latinoamérica. La obra permitirá la conexión entre el este y el oeste de la ciudad sin necesidad de cruzar la capital, ayudando a descongestionar las carreteras principales y a reducir los tiempos de desplazamiento de quienes se movilizan diariamente entre ambas áreas. Esta conexión es especialmente relevante debido al crecimiento de la actividad comercial en la región. Desde el punto de vista económico, esta infraestructura es clave para la estrategia de desarrollo nacional de Panamá, en particular porque facilita el acceso y uso del Canal del Panamá, una de las principales arterias del comercio global. Con una estimación de tráfico diaria elevada, el cuarto puente contribuirá a reducir los embotellamientos que afectan el flujo de bienes y servicios a través del país, potenciando la competitividad de Panamá y mejorando las condiciones para el tránsito de vehículos pesados que se desplazan en rutas comerciales. Se estima que el cuarto puente sobre el Canal de Panamá podría estar terminado para el año 2028. Sin embargo, las fechas exactas pueden variar debido a factores como ajustes en el cronograma de construcción,
o situaciones imprevistas que puedan surgir durante el desarrollo de la obra. La construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá mejorará significativamente el tráfico y la logística en la región al ofrecer una nueva ruta que conectará eficientemente el este y el oeste de la ciudad de Panamá sin necesidad de pasar por el centro de la capital, lo que reducirá considerablemente la congestión vehicular. Este puente permitirá una circulación más fluida para vehículos privados, de carga y transporte público, lo cual es clave para reducir los tiempos de desplazamiento en una de las rutas más transitadas del país. En términos logísticos, el puente facilitará el movimiento de mercancías a través del Canal de Panamá y optimizará las conexiones entre el puerto y las zonas industriales del oeste. Al contar con 8 carriles y espacio para la futura línea 3 del Metro de Panamá, la infraestructura no solo atenderá el tráfico actual, sino que también permitirá una expansión del flujo vehicular y del transporte masivo en los próximos años, potenciando el desarrollo económico y comercial del país y mejorando la eficiencia logística en Latinoamérica. Número 2, el país de América Latina que recibirá $800 millones de China para realizar un megaproyecto hidráulico. El financiamiento de $800 millones está destinado a reactivar las obras en las represas paralizadas desde diciembre de 2023, asegurando el avance de proyectos cruciales para una gestión sostenible y eficiente del agua. El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha solicitado un waiver al consorcio de bancos chinos encargados de financiar las represas Jorge Zepernik y Néstor Kirchner, situadas en la provincia de Santa Cruz. Esta gestión busca desbloquear aproximadamente $800 millones para reactivar las obras que permanecen paralizadas desde diciembre de 2023. Las entidades financieras de China estarían dispuestas a aceptar la solicitud, lo que habilitaría al Ministerio de Economía a gestionar formalmente el desembolso. Sin embargo, estas centrales hidroeléctricas acumulan años de retraso, ya que el contrato inicial estipulaba su finalización para 2020. Aunque la solicitud de exención representa un avance crucial para incorporar esas divisas a las reservas del Banco Central de la República Argentina, que actualmente se encuentran en números negativos por alrededor de $6.000 millones, el desembolso está condicionado a la regularización de los acuerdos entre las empresas constructoras y ENARSA. Las demoras de estos acuerdos han provocado la pérdida de 2.500 empleos, los cuales podrían recuperarse si se establecen nuevas fechas para la reactivación y finalización de las obras. El gobierno argentino busca garantizar un financiamiento cercano a los $800 millones mediante un consorcio bancario integrado por China Development Bank Corporation Industrial and Commercial Bank of China y Bank of China. Aunque el Ministerio de Economía aún no ha confirmado cuándo se solicitará formalmente el desembolso, otras fuentes oficiales han destacado que el objetivo principal es reactivar las obras. ENARSA, a cargo del proyecto, trabaja junto a las empresas involucradas para revisar la adenda del 12 del contrato firmado en marzo de 2015, lo que refleja la complejidad que ha caracterizado esta iniciativa. Las sucesivas transiciones presidenciales han dificultado su desarrollo, sumándose a los efectos de la pandemia que paralizó su avance. Inicialmente proyectado para completarse en 2020, ahora se espera que la finalización tenga lugar en 2027. A 145 kilómetros del Calafate, estas centrales hidroeléctricas aumentarán la oferta eléctrica nacional en un 4,5% y la generación de energía hidroeléctrica en un 15%. La represa Jorge Zepernik, con una altura de 41 metros y 3 turbinas Kaplan, está proyectada para generar 1.780 gigawatts anuales, aunque su construcción está detenida en un 42%. Por su parte, la central Néstor Kirchner tendrá una altura de 73 metros y estará equipada con 5 turbinas Francis, capaces de generar 3.167 gigawatts al año. Sin embargo, su desarrollo alcanza apenas un 20% de ejecución. Este asunto fue abordado en una reunión celebrada a finales de abril en Beijing, en la que participó la entonces canciller Diana Mondino, el embajador argentino en China, Marcelo Salvia, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, con representantes de la UTE,
responsable de las represas sobre el río Santa Cruz, compuesta por China por el 54%, el Lin Energía Argentina, anteriormente Electroingeniería 36%, y en menor medida Hidrocuyo, que posee el 10%. Fuentes oficiales destacaron que las represas son un punto clave en la relación bilateral y señalaron que los fondos se agotaron durante el gobierno anterior, en medio del proceso electoral. El Señor les bendiga. Continuamos, hermanos, con la lectura de la información semanal. Les invitamos, hermanos, al tercer evento a las familias, el cual se realizará el 30 de noviembre en un horario de 5 a 6:30 de la noche, en las instalaciones de nuestra iglesia, con el tema El reto de criar a hijos sabios, con el texto clave de Lucas 15:17. Asista e invite a personas, a compañeros de trabajo, amigos, familiares, para que puedan ser edificados con este evento que tendrá nuestra congregación. También ya estamos a menos de un mes para la venta de garaje y a la vez estamos llegando a la parte más costosa en la construcción de los espacios para el discipulado de formación cristiana, el comedor infantil y la escuela bíblica infantil, y también el dispensario médico. Le solicitamos que haga una revisión en su hogar y verifique si hay algún artículo que nos pueda ayudar en la causa de recolectar fondos para la construcción. Puede donar mesas, sillas, espejos, cuadros, televisores, estufas, refrigeradoras, hornos, máquinas para ejercicio, instrumentos musicales, computadoras, celulares, equipos de sonido, ropas, zapatos, etc. Recuerde que cada artículo debe estar en una condición limpia y en un buen estado para que la iglesia lo pueda utilizar y recaudar fondos. Para mayor información, hermano, le solicitamos que se comunique al número telefónico 95 79 44 10. También hacemos una invitación especial para todos los jóvenes que puedan asistir al campamento de jóvenes titulado Soy Ejemplo, el cual se llevará a cabo los días 6 y 7 de diciembre en la locación de Castillo del Rey. Las inscripciones estarán a partir del 24 de noviembre, este domingo, y para más información puede comunicarse con el hermano Juan Ramón Alvarenga al 8949-0079. Recuerde invitar a amigos, también familiares, para que puedan asistir a este campamento. También les recordamos sobre la importancia de estudiar la palabra de Dios y las doctrinas que ahí se encuentran. Ya se puede inscribirse en los discipulados de formación cristiana. Para la boleta de inscripción a los hermanos de servicio en el templo, o llénela de manera digital cuando llegue a su WhatsApp. También les invitamos a participar en los devocionales de oración y ayuno el día viernes 29 de noviembre en los siguientes horarios: de 7 a.m., 9:30 a.m., 12 del mediodía y 3 de la tarde, de manera virtual y de manera presencial al culto de cierre en las instalaciones de la iglesia a las 6:30 de la tarde. Les esperamos para que puedan ser edificados. Ahora les ruego, hermanos, que nos pongamos en pie para poder orar por las ofrendas y por los diezmos. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí, Señor, una vez más, porque podemos venir, Padre, a escuchar tu palabra, Señor, y podemos venir aquí, Señor, para alimentarnos, Señor, y para ser edificados, Señor, y también para tener una comunión con nuestros hermanos, Señor. En este momento, Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú provees, Señor, porque tu sustento diario, Señor, siempre está, Señor, de nuestro lado, Padre. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia, Señor, y te pedimos, Señor, que bendigas estos diezmos y estas ofrendas, Señor, y a cada hermano, Señor, que puede dar con un corazón alegre, con un corazón gozoso, Señor, de lo mucho que tú nos das, Señor. También te ruego por aquellos, Padre, que sufren escasez, Señor, que no tienen, Señor, los recursos, Señor, actualmente. Te pedimos, Señor, que seas tú quien dé el sustento diario, Señor, y que tu misericordia se extienda sobre la vida de esas personas, Señor. Señor, te pedimos que nos sigas ayudando, Padre, en la construcción de nuestro templo, Señor, y que sigas proveyendo para las necesidades de nuestra congregación y para las necesidades de cada hermano, Señor. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, hermanos, ha llegado el momento de la palabra, y el día de hoy tendremos la presentación de un video de nuestro
Pastor Evis Luis Carballosa, con el tema Enfoque teológico del Evangelio de Juan, parte 1. Identificando la persona de nuestro Señor. La palabra verbo ahí tiene que ver con la manifestación visible de el ser del cual se habla. Ahora dice ahí, el verbo era. Es más, en vuestras Biblias y en la mía dice, en el principio era el verbo. Pero esa palabrita de 3 letras, era, hay que entenderla. Y hay que explicarla. Es muy importante entenderla. Y es muy importante explicarla. Para que tus oyentes, tu congregación, tus estudiantes, entiendan lo que Juan está intentando decir. Esa palabrita era, es el tiempo imperfecto del verbo ser. Tiempo imperfecto del verbo ser. Para algunos, esto que acabo de decir no significa nada. Porque no saben lo que es tiempo, ni lo que es imperfecto, ni lo que es el verbo ser. Y no os culpo, porque hay muchas personas como vosotros. Voy a intentar dar una explicación. El tiempo imperfecto habla de una acción continua en el pasado. Es una acción continua, pero es en el pasado. ¿Cuál pasado? El pasado remoto hasta donde tú puedas llevar. Y Juan está diciendo ahí que el verbo, esa persona del cual está hablando, ese ser que se manifiesta del cual él está hablando, en el principio ya era. Es decir, que ese verbo antecede al principio. ¿De qué principio habla? De cualquier principio. Principio del universo. Principio de la historia. Principio de la creación. Principio del hombre. Principio de los ángeles. Cualquier principio. Cuando cualquier principio haya tenido lugar, el verbo ya era. Porque él existe eternamente. Ese verbo es eterno. Y eterno significa que no tuvo principio, ni tendrá fin. Pablo dice algo parecido cuando dice allí en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo o siendo, lo mismo, en esencia de Dios, dice allí en forma de Dios. La palabra forma ahí tiene que ver con esencia, con naturaleza, el cual existiendo en esencia, en naturaleza de Dios.
no estimó el ser igual a Dios, lo cual él era, como algo de lo cual aferrarse. No se quedó ahí en esa situación. Y Pablo dice, Filipenses 2:7, sino que a sí mismo se vació. Y añade, tomando. La palabra tomando ahí, el verbo tomar, tomando, lambano, tomando, incorporando, añadiendo a sí mismo algo que él no tenía, que era la forma, la naturaleza de siervo. Así lo explica Pablo en Filipenses 2. Aquí Juan dice que el verbo ho logos, ho es el artículo, ho logos, el verbo era en el principio. El verbo era existía, ya era en el principio. No importa cuándo el principio comenzase. Él era, porque él antecede al principio. Pablo dice en otra de sus cartas, él es antes de todas las cosas. Y por él todas las cosas subsisten. Ese es nuestro Señor. Tremendo Señor que tenemos. La palabra verbo, otra vez la palabra logos. Logos es un vocablo griego que tiene muchos usos. Y para los pastores y enseñadores, predicadores que están aquí, pequeño paréntesis para decir que hay ciertas leyes hermenéuticas que no deben de ser transgredidas, no deben de violarse. Y cuando uno lo hace, tiene que pagar las consecuencias. Una ley es la ley de la gramática. Por eso estoy enfatizando aquí en ese verbo, era. ¿Qué tiempo verbal es ese? Es un imperfecto del verbo ser, del modo indicativo. El imperfecto significa ¿qué cosa? Una acción continua en el pasado. Cuando quiera que el principio hubiese tenido lugar, el verbo ya era. Cuando la Biblia dice en el primer texto de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está. Esa palabrita logos que dije tiene muchos significados en el Nuevo Testamento. Creo que aquí significa la manifestación visible de Dios. Logos aquí tiene que ver con la manifestación visible de Dios. Es decir, el Dios invisible se ha hecho visible en la persona de Cristo. Cristo es el revelador de Dios. Si Cristo no revela a Dios, Dios es desconocido.
para sus criaturas. El Verbo es el revelador de Dios. De manera que el Verbo era en el principio. El Verbo ya existía en el principio. Antes de que el principio tuviese lugar, el Verbo era. Bien, hay una segunda frase ahí. La segunda frase es: el Verbo era con Dios. El Verbo era con Dios. Hay que entender también eso. Fíjese que se está hablando del Verbo, sigue aquí el Verbo, o Logos, era con Dios. Esta palabrita griega, esta preposición, pros. Aquí debió de haber sido una N, aquí, ton theon. Bien. El con habla de comunión, de relación íntima. El Verbo era o estaba con Dios, el Logos estaba o era delante de o en relación íntima con Dios. Y esto nos lleva a pensar en el difícil tema, pero importantísimo tema de la Trinidad. Nuestro Dios es un solo y único Dios vivo y verdadero. Pero Él existe, ha existido y siempre existirá, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es Dios. Tres personas, un solo Dios. San Agustín dijo que no hay ninguna área de la teología que sea más susceptible a la herejía que la doctrina de la Trinidad. Y los pastores tienen que entender eso. Los maestros tienen que entender eso. Que Dios es un solo Dios, pero Él es tres personas. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, estudiando la Biblia, leyendo la Biblia. Muy importante leer la Biblia y estudiar la Biblia. Fíjese, la Biblia dice que el Padre es Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice. La Biblia dice que el Hijo es Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Vamos a ver. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Entonces tú y yo tenemos una opción.
O somos politeístas, ¿creéis que es una broma esto que acabo de decir? ¿Es broma? No es broma. O somos politeístas porque creemos en 3 dioses. Todo aquel que crea en más de un Dios es politeísta. La Biblia dice que el Padre es Dios. Amén. La Biblia dice que el Hijo es Dios. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Entonces tenemos 2 opciones. O somos politeístas, creyendo que hay 3 dioses, o somos trinitarios o triunitarios, creyendo que hay un solo y único Dios vivo y verdadero que ha existido, existe y existirá para siempre en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas son tus opciones, son las mías. No hay otra. No hay otra. El Hijo afirmó ser Dios. Él dice: yo y el Padre uno somos. En realidad, en el texto griego es una sola cosa somos, queriendo decir una sola sustancia somos. Y esta es la cuestión. Dios es una sola sustancia. Dios es una sola esencia. Dios es una sola realidad eterna. Pero de esa esencia, de esa sustancia, de esa realidad, participa el Padre, participa el Hijo y participa el Espíritu Santo. El Padre es esencia divina, sustancia divina. El Hijo es esencia divina, sustancia divina, pero el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. Son 2 personas distintas. Y luego la Biblia nos enseña que hay otra persona más, que es la persona del Espíritu Santo. En Mateo 3, allí se revela. En el momento del bautismo de Jesús, el Padre habla desde el cielo. ¿Sí o no? ¿Qué dijo el Padre? ¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado. Y el Hijo de Dios, lo dijo Caifás, tiene que ser ¿quién? Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. La voz del Padre habla, el Hijo está ahí. El Hijo está ahí. Y luego Juan dice que él vio al Espíritu descender como paloma sobre la persona del Señor y llenó al Señor. Entre paréntesis, fíjense en esto. Nadie que yo conozca se queja de no haber visto al Espíritu Santo. ¿Hay alguien que tú conozcas que se queja? Yo nunca he visto al Espíritu Santo, mire usted, y se queje de eso.
No. Pero muchos se quejan de que no van a ver al Padre. Y eso es lo que la Biblia dice. Que al Padre no lo vamos a ver. Y no armes bronca con eso, ¿eh? No armes pelea con eso porque la Biblia lo dice. El manifestador de Dios es Jesucristo. Él es quien ha hecho visible a Dios. Bien, ¿qué dice el apóstol? El Verbo era con Dios, es decir, estaba en comunión, cara a cara, como tú estás hablando con alguien y le hablas cara a cara, le miras a los ojos y le hablas. Eso es lo que quiere decir esa palabrita, ese pros. En comunión. Cuando hablamos del Padre y hablamos de el amor eterno del Padre, ¿alguna vez has usado esa expresión? ¿El amor eterno del Padre? ¿Nadie aquí ha usado esa expresión? Yo creo que, aunque muchos no lo dicen, sí lo han usado. Yo lo he usado muchas veces. Pero para que el Padre pueda amar con amor eterno, tiene que tener a alguien a quien amar. No se puede hablar del amor eterno del Padre si el Padre no tiene a alguien a quien amar. Hace años me leí un libro de un británico, un inglés llamado J. Sidlow Baxter. Pocas personas aquí saben quién es Sidlow Baxter. No sé si habrá algún libro de él en castellano. Este libro que me leí de J. Sidlow Baxter, unas 300 páginas, solo sobre Juan 3:16. Comencé a leerlo y me enamoré del libro y seguí leyéndolo y leyéndolo. Entonces, en su explicación, el pastor y teólogo J. Sidlow Baxter hace esta ilustración. ¿Cuándo es que un padre comienza a ser padre? Entonces él explica esto. Un hombre se casa, es esposo. Tuve un amigo que estuvo casado 12 años antes de tener su primer hijo. Pero el día que le nace su hijo, en el momento de nacer ese hijo, en ese momento, el padre es padre y el hijo es hijo. Esto es una ilustración. Es decir, el Padre tiene que ser Padre eterno, porque el Hijo es Hijo eterno. Si el Hijo no es Hijo eterno, el Padre no puede ser Padre eterno. Y debo añadir esto, ya que lo he mencionado casi sin querer. Cristo, la persona
la segunda persona de la Trinidad nunca fue engendrado. Cristo nunca fue engendrado. Como segunda persona de la Trinidad, nunca fue engendrado. Él es tan eterno como el Padre es eterno. Su existencia es tan eterna como la existencia del Padre. Él no comenzó a ser hijo. Siempre lo ha sido. La Trinidad, ese vocabulario, Padre, Hijo, eso habla de relación, no de comienzo. Es una relación eterna, de eso habla. El Padre es eterno, el Hijo es eterno. El Padre tiene atributos, todos los atributos que el Padre tiene, el Hijo los tiene. El Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente. El Padre es omnisciente, el Hijo es. El Padre es inmutable, el Hijo es inmutable. Todos los atributos que el Padre posee, el Hijo los posee. Bien, vamos ahora a la tercera frase que aparece aquí. Aquí había una conjunción, la pasamos aquí. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esa frase ha sido torcida en algunas traducciones. Particularmente la secta de los Testigos de Jehová han torcido esa frase. La han traducido de esta manera. El Verbo era un Dios. El Verbo era un Dios. Eso significa que según esa secta y según otros, el Verbo era un Dios menor, un Dios inferior. En realidad lo que están diciendo, que el Verbo es un Dios creado. Que el Padre creó al Verbo. Y entonces, por medio del Verbo, creó las demás cosas. Y eso es absoluta herejía. Eso es herejía. Aquí hay dos cuestiones importantes. Una es una cuestión gramatical y otra es una cuestión teológica. Vamos a ver primero la cuestión gramatical. En el idioma del Nuevo Testamento, el idioma griego, el idioma del Nuevo Testamento, no existe lo que llamamos en castellano artículo indefinido. Un artículo indefinido es un, una y sus plurales.
Uno dice un libro, una casa, un amigo. Está usando un artículo indefinido. Eso no existe en el griego. En el idioma griego, un sustantivo, nombre o sustantivo, lleva un artículo determinado. Artículo determinado es el, la, lo, los, o no lleva nada. Y esto es importante en el idioma griego, porque el artículo determinado, el o la, identifica. Se usa para identificar. Tú le dices a alguien, a un alumno, tráeme el libro. Y el alumno debe de saber cuál libro es. El artículo se usa para identificar al sustantivo. A eso se le llama, se usa en el idioma griego la palabra arthres, cuando hay artículo, y anarthres, cuando no hay artículo. Cuando no hay artículo, el autor quiere enfatizar la esencia del objeto, de la cosa o de la persona. Dicho de otra manera, la presencia del artículo identifica al sustantivo. La ausencia del artículo enfatiza la esencia de ese sustantivo. Algo tiene el carácter de libredad, de ser libro, o de lo que sea. Entonces, cuando hay un artículo, es para identificar. Ahora, si tú omites el artículo o si añades un artículo indefinido, puedes hacerle daño a lo que el autor está intentando decir. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Primera de Juan 1:5. Alguien que tenga una Biblia y sepa leer y tenga zapatos puestos, que me lea ese versículo. No, primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Muy bien. Este es el mensaje que hemos recibido de él y os anunciamos, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ahora, supón que a ti se te ocurre poner un artículo indefinido ahí, delante de luz. Y dices, este es el mensaje que oímos de él, que Dios es una luz. ¿Qué te parece? ¿Estaría correcto eso? No.
Le añades el un ahí y destruyes lo que Juan está diciendo. Te doy otro ejemplo. Evangelio de Juan, ahora sí, Evangelio de Juan 4. El diálogo de Jesús con la samaritana, 4, 23 y 24. ¿Qué más? Dios es espíritu. Imagínate que tú ahora cambias eso y pones Dios es un espíritu. Digo esto porque si uno sigue la regla de 3 de los testigos de Jehová, eso es lo que tendría que hacer. Decir Dios es un espíritu. Y decir Dios es una luz. Os doy otro ejemplo. Lucas 2:13. Decían que no decían gloria a un Dios, ¿verdad que no? ¿Qué decían? Gloria a Dios. Lo que me interesa es gloria a Dios, no gloria a un Dios. La palabra importante ahí es Dios. Gloria a Dios. No gloria a un Dios. Mire, ya hay muchos de esos ejemplos. Cuando Pablo escribe sus epístolas, en casi todas dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Qué más? Por la voluntad de Dios. No dice por la voluntad de un Dios. Dice por la voluntad de Dios. Muy bien. Lo primero que quiero que veáis ahí es esa cuestión gramatical. El verbo era Dios. Pero hay otra cuestión teológica ahí que es muy importante. Cuando hay dos sustantivos, Dios es un sustantivo, verbo es un sustantivo, unidos por el verbo ser, era. Tienes que determinar cuál de los dos sustantivos es el sujeto y cuál es el complemento. ¿Y cómo lo sabemos? El sustantivo que lleva el artículo, ahí está, es el sujeto. El verbo era Dios. En alguna traducción que he visto por ahí, dice, y Dios era el verbo. Y al parecer no hace daño, pero hace un tremendo daño. Porque decir, y Dios era el verbo, es ir totalmente en contra de la doctrina de la Trinidad. Dios no es solo el verbo. Dios es Padre,
Hijo y Espíritu Santo. De manera que hay un problema teológico muy serio ahí. Vaya, a vosotros no se os ocurriría decir, ¿cómo lo digo? Todos los centroamericanos son hondureños. ¿Diríais eso? No. Pero sí diríais, todos los hondureños son centroamericanos. Algo así. El orden de los factores ahí tiene mucho que ver con el producto. No es lo mismo decir el verbo era Dios que decir Dios era el verbo. De manera que hay dos cuestiones ahí importantes. Una es una cuestión gramatical y otra es una cuestión teológica. La cuestión gramatical es determinar cuál de los dos sustantivos es el sujeto y cuál es el complemento. Esa es la cuestión gramatical. Y la otra es la cuestión teológica, que si a ti se te ocurre decir, hay una versión que yo no recomiendo, solo por esa mala traducción de Juan 1.1, que se llama la Biblia textual. Algunos por ahí tienen una copia de esa Biblia, pero ellos traducen y Dios era el verbo, y eso es una fatal traducción. Una fatal traducción. El verbo es Dios, pero Dios también es Padre y Espíritu Santo. Bien, una cosita más antes de terminar en esta noche. En el capítulo 1, versículo 18 de San Juan, dice ahí, a Dios nadie le vio jamás. Eso es enfático. A Dios nadie le vio jamás. Y así lo dice en el texto. A Dios nadie le vio jamás. De paso, ahí la palabra, el sustantivo Dios, no tiene artículo. De manera que sería una mala traducción añadirle un artículo indefinido. A un Dios nadie le vio jamás. Eso no tiene sentido. El texto dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Qué más dice? Bueno, muy bien. Dice ahí el unigénito. No es una feliz traducción. La palabra unigénito. La palabra unigénito da el sentido de algo o alguien engendrado. Y sería del verbo griego genao, que tiene dos Ns. Verbo genao tiene dos Ns. Pero aquí no se trata de genao. Aquí es monogenes. Monogenes, la palabra mono en el griego, significa único.
Y genes significa clase, clase única. Es decir, alguien que no tiene semejante, alguien como quien no hay otro. Y eso es lo que Juan está diciendo ahí. A Dios nadie le vio jamás. Dios es invisible. El único. Aquel como quien no hay otro. No hay comparación, no hay otro. Ese, como quien no hay otro, que está en el seno del Padre, es decir, en íntima comunión, Él le ha dado a conocer. Cristo es el revelador de Dios. El Verbo es el revelador de Dios. Ese Verbo que ya existía en el principio, ese Verbo que estaba en comunión con Dios, ese Verbo que era Dios, que era en el sentido de acción continua en el pasado, ese dio a conocer la deidad. Dios se ha dado a conocer por medio de Jesucristo. Nadie más. Él es el revelador de Dios. Pablo tiene un pasaje sumamente importante que armoniza con esto que estoy explicando aquí. Colosenses 1, 15 y 16. Pablo dice en Colosenses 1:15, Él es imagen del Dios invisible. ¿Qué más? El primogénito de toda la creación. Y hay dos palabras ahí que hay que explicar con claridad. La palabra imagen y la palabra primogénito. Imagen significa representación y manifestación. Cristo es la representación de Dios y la manifestación de Dios. Primogénito significa que Él antecede a todo, a la creación, tanto en tiempo como en rango, porque Él es el gobernador de la creación. Él es el diseñador de la creación. Él es el sustentador de la creación. Y si os fijáis en ese pasaje, ¿cómo comienza el versículo 16? Porque, y esa palabrita, porque, es explicativa. Pablo acaba de decir que Cristo es imagen del Dios invisible y primogénito de toda la creación. Y ahora te dice, te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué Él es imagen del Dios invisible. Te voy a explicar por qué es primogénito de la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Visibles
e invisibles. ¿Queda algo fuera? Nada. Todo está incluido ahí. Todo fue creado por medio de Él. Él es el agente creador. Y para Él, Él es la meta de la creación. De manera que Pablo explica claramente lo mismo que Juan nos dice en el capítulo 1 y versículo 3. ¿Qué dice allí? Bueno, lo voy a leer. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas. Y cuando dice todas, es todas. Y sin Él, ni una sola cosa de las que han sido hechas fue hecha. Él es el creador de todo. De manera que cuando Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí está Él, creando todas las cosas. Él es el agente creador de todas las cosas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Juan sigue con su discurso. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hemos llegado al final de este culto de Doctrina para la Vida. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y también los que estuvieron conectados por medio de las redes sociales. Les ruego que se pongan en pie, hermanos, para despedir este momento. Gracias, Padre, porque el día de hoy estuvimos en tu casa, Señor. El día de hoy compartimos, Señor, con nuestros hermanos. Señor, pudimos escuchar tu palabra, Señor. Pudimos aprender de ella, Señor. Y pudimos edificarnos, Señor. Te pedimos, Señor, poner siempre en práctica tu palabra, Señor, y no solo ser oidores, Padre, sino que los demás, Señor, te vean, Señor, a través de nosotros, Padre. Te rogamos ser luz, Padre, en este mundo lleno de tinieblas, Señor, y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Todo te lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga.